El Evangelio según Lucas, capítulo 20, versículos del 20 al 26. Esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros. Trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudieran informar al gobernador de Roma para que lo arrestara. «Maestro», le dijeron, «sabemos que dices y enseñas lo que es correcto, y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no?» Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo, «Muéstrenme una moneda romana». «¿A quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda?» «Al César», contestaron. «Bien», dijo Jesús, «entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios». Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio, quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Hasta aquí el texto bíblico de hoy. Ya sabéis que continuamos poco a poco, con pausa, con lo que se conoce como la Semana de la Pasión de Cristo. Nos encontramos cada vez más ante un ambiente de odio hacia Jesús por parte de los líderes religiosos. La mayoría de ellos sabían que gran parte del pueblo estaba a favor de Jesús y que no encontraban nada en contra de él para acusarle. Comprobaban además que era una persona que hablaba con autoridad, que había hecho varios milagros, que tenía mucha sabiduría. Por eso, en medio de toda esta tensión que ellos encontraban ante este maestro, ante Jesús, decidieron contratar a unos espías, a unos judíos que se hiciesen pasar por personas quizá de a pie o personas con cierto respeto, para hacerles preguntas capciosas a Jesús para poder acusarle o bien ante el pueblo o bien ante el Imperio Romano. También debemos de recordar que en esta sección recientemente Jesús había contado la parábola de los labradores malvados. Está en los versículos anteriores. Una parábola donde Jesús estaba mostrando cuál iba a ser su destino. Él iba a ser el hijo del hombre de la viña, que iba a ser enviado para recoger el fruto, y que los labradores pensaron, este es el que va a heredar la viña, matémosle y así nos quedamos con las tierras. Los líderes religiosos corruptos que estaban en Jerusalén escuchando a Jesús sabían que Él estaba hablando de ellos. Es más, el versículo 19 del capítulo 20 de Lucas lo dice claramente. Dice, los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos. Pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. En el versículo 21 ya se observa, ¿verdad?, esta sutileza de estos espías que con mucha hipocresía le hacen preguntas a Jesús, formulan preguntas con tal de hallarle en algún error. Antes de formular la pregunta, estos espías, al igual que el hombre rico o el joven rico, no sé si recordáis, ¿verdad?, que se acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Os acordáis de ese diálogo, verdad? Pues de esa forma también estos espías se acercan a Jesús y le dicen, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto, que no te dejas influir por lo que piensan otros, enseñas con verdad el camino de Dios. Versículo 22. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Como veis, estos espías se acercaron con educación, tratándole con mucho respeto, reconociendo que Jesús hablaba con la verdad, que Él no buscaba la aprobación del público. Vamos, le estaban dando un montón de adulaciones porque querían que Jesús responda, que Jesús no tenga miedo de hablar
en contra del Imperio Romano, porque esa era la principal intención, acusarle ante el imperio. Si respondía de la otra forma, iba a ser acusado ante el pueblo, porque les pregunta, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Desde luego Jesús sabía que estaba en una encrucijada. Si decía, no es correcto que Israel, que los judíos paguemos impuestos al César, automáticamente estos líderes religiosos iban a llevar esa información al procurador romano de turno, a cualquier gobernador romano, y le iba a notificar, este hombre al cual le siguen muchas personas, está diciendo que los judíos no debemos pagar impuestos. De esa forma, Jesús iba a ser arrestado, acusado, encarcelado, asesinado, según el juicio que se formule. Por supuesto, incluso si Jesús hubiese dicho esa respuesta, en ese momento buena parte del pueblo que estaba siguiendo a Jesús lo hubiese alabado a Jesús, porque debemos recordar que muchos judíos esperaban a un libertador, a un Mesías político que venciese al Imperio Romano. Pero si por el contrario, en vez de decir no debemos pagar impuestos al César, dijese sí, por supuesto que debemos pagar impuestos al César, si Jesús hubiese respondido esa otra opción, por supuesto los espías y estos líderes corruptos no le podían haber acusado ante cualquier autoridad o gobernador representante de Roma, pero probablemente buena parte del pueblo, o casi todo el pueblo, iba a perder la simpatía por parte de Jesús, hacia Jesús, y le iban a acusar de traidor. Porque ya sabéis que muchos judíos tenían odio a los publicanos, también reconocidos como recaudadores de impuestos. Para los judíos, los publicanos o recaudadores de impuestos eran traidores porque eran judíos quitando dinero a los judíos para dárselo a los extranjeros, para los romanos. Y eso era una deshonra. Jesús, según el versículo 23, por supuesto, por su sabiduría, Él sabe además qué pensamos antes de que lo digamos, le dice a uno de los espías, muéstrenme una moneda romana. ¿A quién pertenecen la imagen y el título grabado en esa moneda? Le pregunta Jesús al espía. Me llama la atención la forma de responder Jesús, porque ya sabéis, Jesús responde las preguntas con otras preguntas. Era su forma de enseñar muchas veces. Pero me llama la atención que pida una moneda, o que ruegue que muestren una moneda romana. Probablemente cogió la propia moneda y la enseñó a todos para que vean que, por supuesto, en la moneda está el rostro del César. Me llama la atención este detalle, hermanos, porque estoy casi seguro que Jesús no llevaba nunca dinero encima, que Él no se encargaba de eso, que Él estaba totalmente confiado en la gracia de su Padre, en el poder de su Padre, en la providencia de Dios. Es más, nosotros sabemos por algunos textos que gracias a ciertas mujeres que acompañaban a los discípulos de Jesús, y también a Judas, que llevaba, ¿verdad?, el dinero, y por eso robaba, sustraía de vez en cuando de la bolsa de dinero, nos damos cuenta que muy probablemente Jesús no solamente pidió una moneda porque no la tenía, como ya he dicho antes, sino porque también quería hacer partícipe de la respuesta a uno de los espías. Jesús hábilmente ya sabía, por supuesto, que en la moneda estaba la imagen del emperador de Roma, de César. Y al contestar ellos, porque no podían responder de otra forma, que por supuesto el rostro y el título grabado era del César, Jesús responde de una forma muy sencilla, pero a la vez marcando uno de los principios fundamentales de nuestra fe cristiana, diciendo que debemos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto es un principio enorme e importante para nosotros, hermanos, porque aunque por supuesto Jesús no lo dice aquí, creemos que está
implícito en su enseñanza. Porque si la moneda tenía el rostro y el título del César como el emperador del Imperio Romano, ¿qué cosa en el mundo tiene la imagen de Dios? El ser humano. Por tanto, lo que Jesús estaba declarando al pueblo, a esos espías corruptos e hipócritas y a los líderes religiosos, es: estas monedas por las cuales muchos de vosotros os afanáis, le pertenecen al hombre de turno que está gobernando supuestamente el mundo, César, el emperador del Imperio Romano. Pero cada uno de vosotros le pertenece a Dios, porque todos habéis sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Es más, este punto se remarca porque Jesús dio su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que obtenga la vida eterna, que se arrepienta, que se santifique, que crezca y que vaya a la presencia de Dios cuando llegue su tiempo. Por tanto, todo ser humano tiene doble dignidad, por cuanto ha sido hecho a imagen de Dios y por cuanto Cristo ha dado su vida por todos. ¿Verdad? Qué bueno saber estas cosas que remarcan la importancia de los derechos humanos, de que todos somos responsables, de que todos tenemos una dignidad a la cual respetar, más allá de la raza, más allá de la procedencia, más allá de la edad, del estatus social, del poder adquisitivo y de todos estos asuntos y características que definen a una persona, a un individuo. Una vez más, sus enemigos se dieron cuenta de la enorme sabiduría, quietud, paciencia que tenía Jesús para hablar a sus enemigos. Dice el versículo 26, así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio, quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Por supuesto, debemos de hacer un paréntesis en medio de esta exposición, porque hace unos días os hablé exponiendo el texto de Lucas capítulo 19, versículos del 41 al 44, donde se nos dice que Jesús llora cuando llega a las puertas y contempla Jerusalén. Llora al ver cómo esta ciudad santa, la ciudad más representativa de toda Israel, estaba rechazando a Dios. Y junto con Dios estaba rechazando al que envió a su Hijo. Y en medio de esos versículos del capítulo 19 de Lucas, del 41 al 44, Jesús, en medio de ese llanto, de esa tristeza, comparte algunas palabras de profecía donde se iba a mostrar la ira de Dios. Dice en el versículo 43 del capítulo 19 de Lucas: no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Cuando os expuse este texto, os comenté que ya décadas después a la muerte y resurrección de Jesús, varios judíos que estaban organizando revueltas en contra del Imperio Romano, muchas de ellas, ¿verdad?, se llevaron incluso a cabo y fracasaron inmediatamente, pero otras estaban constituidas bajo una conspiración contra el Imperio Romano. Parece ser que unos años antes, a la década del 70, después de Cristo, como se dice, concretamente en el año 66, hubo una gran revuelta contra el Imperio Romano. Varios judíos se organizaron, especialmente en la ciudad de Jerusalén, para echar fuera a los extranjeros y a sus representantes, los soldados romanos. En ese tiempo el emperador de Roma, Nerón, organizó una gran batalla
para destruir a todos esos judíos revolucionarios. Cuando ya llegó la década del 70, Nerón ya había fallecido, parece ser, pero sin embargo sus generales, Vespartiano y Tito, cumplieron con la orden del emperador Nerón y arrasaron con todos aquellos judíos que habían organizado esa revolución. Como muestra del castigo y de la ira del Imperio Romano ante todos aquellos judíos que se habían opuesto a su gobierno, en esta ocasión fue tan severa su ataque que destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. De ahí solamente queda lo que ya popularmente se conoce como el Muro de las Lamentaciones, que lo podéis ver en las noticias de vez en cuando, porque se hacen reportajes de ello todavía hoy. Con esta revuelta, hermanos, nos damos cuenta de que, por supuesto, muchos estaban esperando ese Mesías libertador. Es más, dentro de ese círculo pequeño de 12 apóstoles que Jesús llamó, habían 2 especialmente que buscaban y esperaban de Jesús no solamente a un gran maestro, a un sanador, a una persona que hacía señales y milagros, sino que estaban esperando a un hombre que echase fuera al Imperio Romano. Y estaban esperando que eso pasase cuando Él llegaría a Jerusalén por última vez, cuando Él llegase a Jerusalén por última vez. Pero se dieron cuenta de que no fue así, de que fue más bien crucificado por los romanos en vez de haber echado fuera a los romanos. La diferencia está en que estas 2 personas con corazón revolucionario de los 12 discípulos de Jesús, llamados Simón el Celote y Judas Iscariote, Simón el Celote se dio cuenta, se arrepintió, y aunque fue de esas personas que huyó tras el arresto y crucifixión de Jesús, llegó a comprender que la revolución de Jesús, la victoria de Cristo, no era contra el gobernador de turno, era con algo que iba más allá del emperador de Roma. Era una guerra contra el pecado, contra la muerte, contra Satanás, que estaban mucho más por encima de cualquier emperador, de cualquier imperio. Sin embargo, Judas no llegó a comprender eso. Judas fue más bien la persona que no solamente se decepcionó, sino que le traicionó, como ya lo sabéis. Dicho este paréntesis, hermanos, nos damos cuenta de que Jesús nos muestra la importancia de cumplir las normas. El César es, en esta ocasión, la representación de la autoridad del Estado, del gobierno. El apóstol Pablo remarcará varias veces, ¿verdad?, como por ejemplo en la epístola a los Romanos y en otras cartas, la importancia de someternos a las autoridades, siempre y cuando este sometimiento, este cumplimiento de las normas y leyes civiles no impliquen, no supongan un rechazo a Dios, no supongan una alteración de mi fe. Desgraciadamente, muchas iglesias evangélicas, pastores y hermanos han usado este matiz, esta letra pequeña de yo debo de obedecer al gobierno, siempre y cuando el gobierno no impacte con mi fe, no burle mi religión, no me impida relacionarme con Dios. Entonces muchas veces se han levantado movimientos radicales, sectarios, donde desgraciadamente los pastores o líderes o hermanos han entendido a su juicio lo que deben de cumplir en las normas civiles y lo que no deben de cumplir porque supuestamente su fe no se los permite. Y claro, cuando entramos siempre, ¿verdad?, cuando entramos en el área de la interpretación privada, de que cada uno dice lo que piensa y por tanto cada uno vive conforme lo que dice y piensa,
que por supuesto es bueno, pero desgraciadamente nos lleva muchas veces a la confusión, a no saber qué es lo que dice verdaderamente Dios en su palabra. Es lo que ha generado tantas divisiones en las iglesias. La pregunta trampa que hicieron estos espías a Jesús de ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Una pregunta muy similar hoy en día sería semejante a una persona que se acerca en un culto, en una comida familiar, o quizá en una comida fraternal, no dentro de un culto, sino en un parque o en un retiro o donde sea, y que de repente todos estemos aquí reunidos charlando y al pastor, líder o diácono de turno de la iglesia, un hermano o una persona que esté ahí asistiendo al evento, le pregunte: pastor o hermano, diácono, responsable, ¿a quién vas a votar el próximo año? ¿Vas a votar a la izquierda? ¿Vas a votar a la derecha? ¿Vas a votar a Podemos? ¿Vas a votar a Vox? ¿Vas a votar a PSOE? ¿Vas a votar al PP? La pregunta que le hicieron los espías a Jesús hoy en día sería algo así: pastor, ¿a quién vas a votar? O ¿qué partido político es con el cual tú te sientes más cómodo, por ejemplo? Si no estamos en temporada de elecciones, ¿verdad? Sea la respuesta que dé el pastor o diácono o el cristiano que responda, por supuesto, al ser planteada en un entorno público, no va a satisfacer su respuesta a todo el mundo. Porque, como os he compartido antes de la predicación, charlando entre vosotros, es muy raro que en una iglesia todos sean del PSOE, o todos sean de Vox, o todos sean de Podemos, o todos sean del PP. Es más, si todos son de un solo partido, como os he dicho antes charlando, pues deberíamos de huir de ahí. Porque probablemente se está haciendo proselitismo, probablemente se está manipulando a la gente para que piensen lo mismo, a saber si el predicador o pastor o la persona que esté exponiendo quizá pertenece a un partido y lo que está haciendo aquí es una especie de influencia para ganar votos para su partido, ¿verdad? Nosotros como cristianos no debemos de ignorar que somos personas que no pertenecemos al mundo, pero que estamos en el mundo. Y que estamos en el mundo con un propósito. Y no podemos ignorar las noticias que están ocurriendo en el mundo, en la actualidad especialmente. Durante esta semana, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp os he compartido varias noticias, algunas difíciles de leer, pero que son reales. Incluso relacionadas con aparentemente iglesias evangélicas que son sectas en su forma de organizarse, de supuestamente ganar más hermanos para la iglesia. Y nosotros debemos de saber esas cosas, porque aunque no seamos de este mundo, estamos en el mundo y debemos de informarnos de ello. Yo sé que dependiendo de la personalidad de cada uno, de si somos personas quizá un poco más activas y alegres, por ejemplo, u otros que por diferentes circunstancias son propensos a desanimarse. Por supuesto, escuchar noticias no es precisamente un hábito que te anime a vivir. Porque, bueno, cada canal y cada medio tendrá sus estadísticas, ¿verdad? Pero da la sensación de que más del 75% de las noticias que aparecen en los medios son malas noticias. Muy pocas son buenas noticias. Pero el saber que están pasando tantas malas noticias es, por un lado, algo importante para seguir trabajando como creyentes, y por otro, es la evidencia de que el fin de los tiempos cada vez está más cerca. Porque sabemos que cuando el Señor vuelva, todo esto será un caos. Por eso resulta particular cuando queremos que el Señor vuelva, pero todavía no estamos en una situación tan delicada como la que aparentemente nos plantea la Biblia. Por otro lado, hermanos, descifrar
ese enorme mensaje, ese principio clave de dar al gobierno lo que es del gobierno y darle a Dios lo que es de Dios. Me encanta porque entiendo que no solamente va en la línea de la contestación a esta tentación que le habían planteado a Jesús, sino que complementa a lo que Jesús ya enseñó a varios líderes religiosos. ¿Recordáis? Que en un momento, por ejemplo, se sentían orgullosos por diezmar más aún de lo que debían. O en otra ocasión, ¿verdad?, que se sentían también muy enaltecidos y espirituales porque daban de las hierbas aromáticas más caras, de la menta, del eneldo, pero sin embargo se habían olvidado de los frutos, del valor de la ley, y no estaban ofrendando la justicia, la misericordia y la fe. Pues entender que todo ser humano está hecho a imagen de Dios y que hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, implica que ya no solamente debemos dar nuestras ofrendas, que no solamente debemos dar ciertas acciones en la iglesia, trabajando en algunas áreas de la iglesia, sino que directamente debemos dar toda nuestra vida, porque todo nuestro yo, por cuanto ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, le pertenece a Él. Ya no es cuestión de Señor, te doy mi domingo por la mañana, o mi viernes por la tarde, o te doy, no sé, mi entrada al metro porque me cuesta venir a la iglesia, o mi gasolina en el coche cuando ayudo a llevar alimentos o medicamentos o lo que sea. Ya no solamente es eso, sino, Señor, todo es tuyo. Adminístralo tú en mí. Y ayúdame a identificar en qué más cosas debo de trabajar para dejar atrás todo ese apego a lo material y dejarme libre y en confianza a ti, que eres mi Padre, que eres Espíritu y que estás conmigo para siempre hasta el final. Entender que somos hechos a imagen y semejanza de Dios tiene muchísimas implicaciones, hermanos. En otra ocasión también os lo compartí. Yo no sé hasta qué punto consumís noticias o de vez en cuando veis las discusiones entre los partidos políticos en el Congreso de los Diputados, que hay veces que son muy aburridas, hay otras que son muy entretenidas por su forma de usar, ¿verdad?, la dialéctica y de usar la ironía y estas cosas. Depende de gustos, ¿verdad? Pero qué triste es ver que la mayoría de ellos, incluso los que dicen que son partidos que representan a la Iglesia, que ya sabéis que popularmente se ha creído, se ha considerado que la derecha representa a Dios, representa a todo lo relacionado con la religión cristiana, especialmente la católica. Pues qué triste es ver que incluso esos partidos no saben identificar que más allá de las ideologías, más allá de si eres del PSOE o de PP o de Podemos o de Vox, más allá de todo eso, no van a entrar en un acuerdo muchas veces, no porque no organicen, ¿verdad?, buenas normas, buenas leyes, no porque realicen una mala dialéctica, una mala conversación entre ellos, sino porque detrás de ellos está el maligno. Detrás de muchas personas, de muchos reyes, de muchos presidentes y de dictadores, ni qué decir, está el diablo. Está él moviendo la mentira, la acusación, la envidia. ¿Eso qué estoy diciendo con esto? ¿Eso acaso está eximiendo de la culpa a aquellos reyes, dictadores, presidentes y políticos corruptos? Por supuesto que no. Porque ellos también son partícipes de esa maldad, de esa corrupción y de esa mentira. Por tanto, hermanos, cuando hablamos de asuntos sociales y políticos, por supuesto debemos de esforzarnos por informarnos y capacitarnos en la medida de lo posible. Ya os compartí también en otra ocasión, hermanos, que un evangélico, un seguidor de Jesús,
no puede ser una persona que no aprenda algo nuevo cada día. Un cristiano debe de esforzarse por formarse, por estudiar, por conocer. ¿Por qué? Porque el conocimiento, la sabiduría y la ciencia provienen de Dios. A mí me da tristeza, hermanos, y yo sé que son situaciones delicadas, ¿verdad? Cuando veo a personas que dicen creer en Dios, pero no saben expresar su fe, no saben vivir su fe, porque no han profundizado en una de las herramientas más importantes que Dios nos da, que es el lenguaje, que es el pensamiento. Y nosotros vamos a aprender a pensar más cuando aprendamos a expresarnos mejor. Y la forma de expresarnos mejor es leer más. Cuanto más leas, cuanto más investigues, mejor podrás pensar, más podrás conocer a Dios y más bendiciones podrás ofrecer a aquellos que no le conocen. Cuando veo a personas creyentes que no crecen, que no aprenden, que no avanzan, pues me da tristeza porque considero que quizá no están teniendo una relación con Dios. Que quizá están reconociendo que Dios existe, que Dios está ahí, que Dios nos cuida y todo esto está bien, pero no están teniendo una relación con su Padre. Cuando veo que un creyente no lucha por la excelencia, cuando veo que un creyente no lucha por buscar un trabajo y si no lo encuentra no hace un estudio o un curso para encontrar un trabajo mejor y piensa que simplemente por orar y pedir Dios le va a bendecir, me da tristeza, hermanos. Porque Dios nos bendice de muchas formas, y entre ellas es esforzándonos, estudiando, trabajando, siendo puntuales, siendo honrados, siendo personas capacitadas y esforzadas. Cuando veo, hermanos, en las redes sociales cómo ciertos cristianos se expresan de muchas formas, no solamente con ideas equivocadas, sino hasta incluso en algo tan elemental como la ortografía, pues me da mucha tristeza, hermanos, porque ¿cómo es posible que una persona se exprese tan mal en su forma de pensar y en su forma de escribir y siga así durante años y años y años y diga que cree en Dios? Porque creer en Dios es tener una relación con Dios. Y de Dios proviene el conocimiento, la sabiduría y la ciencia. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que nos debemos de volver expertos en todas las disciplinas del conocimiento? Por supuesto que no. Pero que debemos de investigar y de formarnos. Como lo dije en otra ocasión, Jesús no llamó a los mayores eruditos, teólogos y escritores del mundo. Jesús llamó a personas sencillas, personas que se levantaban a recoger el pescado, que se dedicaban a recaudar impuestos, a la pesca, a asuntos cotidianos. Él mismo provenía de una familia sencilla. Su padre, José, era carpintero. Jesús no había estudiado en ninguna escuela rabínica como los líderes religiosos. Y sin embargo, todos los discípulos de Jesús se convirtieron en personas con bastante conocimiento, porque verdaderamente siguieron a Jesús. Por eso, hermanos, aunque exista ese temor, ¿verdad?, por hablar de la política, de la sociedad, de las noticias de la actualidad, nosotros debemos de esforzarnos por ello. Ver que detrás de todo esto hay asuntos importantes que como iglesia también debemos de tratar, pero todo bajo el pilar de la fe en Jesús. Porque si no estamos unidos en ello, en que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estaríamos perdiendo el tiempo en encontrar unidad en asuntos secundarios. Y ese también es el otro problema de las iglesias evangélicas, que no llegan a un común acuerdo ni siquiera con la persona de Jesús, con la obra de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos pretender? Y desgraciadamente algunas iglesias, algunos movimientos lo intentan. ¿Cómo podemos pretender que todos los evangélicos
podamos arreglar, entre comillas, la sociedad. Incluso algunos quieren cambiar algún partido para que sea un partido cristiano evangélico o inventar un partido político para que sea cristiano evangélico. ¿Cómo podemos conseguir esa utopía si ni siquiera conseguimos la unidad de nuestra fe en Jesús en una iglesia pequeña? Lo primero que debemos de hacer es fundamentar nuestra fe en creer en un mismo Dios, un mismo Espíritu, una misma iglesia, un mismo bautismo. Como ya podéis comprobar, estoy leyendo prácticamente Efesios capítulo 4. Esa unidad en el Espíritu de Dios. Una unidad que contiene diversidad. Que todos venimos de nuestro padre y nuestra madre, de nuestros países, de nuestros contextos, pero aún así, por la gracia de Dios, apuntamos a un mismo sitio, con los ojos puestos en Jesús. Y así, hermanos, es como debemos de actuar, teniendo en cuenta de que somos seres espirituales, seres sociales y seres políticos. Por tanto, como iglesia también estamos llamados a cumplir todas aquellas normas, leyes civiles del gobierno, siempre y cuando, por supuesto, no afecten a nuestra relación con Dios. Y fijaos que os digo esto, hermanos, sabiendo que habrá un día en el que no cumpliremos varias normas del gobierno de turno y no cumpliremos ciertas leyes civiles. Porque en los tiempos del apóstol Pablo así fue. Se debía adorar al César como a un Dios. Y muchos cristianos no lo hicieron. Y por ello fueron enviados a los leones. Fueron quemados en una hoguera. Porque esa norma no la podían cumplir. Porque el único Dios que merece adoración es nuestro Padre, es Jesús, es el Señor. Pues llegará quizá algún día en que ciertas normas, ciertas imposiciones, no las debamos cumplir. Pero por ahora, no seamos de tropiezo, porque por ahora la mayoría de las normas que se encuentran vigentes no están chocando con nuestra fe. Y sin embargo, quizá varias iglesias evangélicas no las están cumpliendo por ignorancia, por dejadez, o porque interpretan a su manera qué cosas deben cumplir y qué cosas no deben cumplir. Pero nosotros debemos de recordar de que nosotros estamos aquí para ser de luz, de testimonio, de bendición. Y por ahora esforzarnos en cumplir con todas aquellas cosas que como seres sociales y políticos debemos cumplir. Ya llegará el tiempo en el cual chocará directamente con nuestra fe y en ese momento, ahí sí, tendremos que mostrar qué es lo más importante en nuestra vida. Pero por ahora, hermanos, nos encontramos en el tiempo del aprendizaje, del crecimiento y de la unidad como iglesia. No podemos pretender fundar un partido político evangélico cuando ni siquiera como iglesia local muchas veces encontramos comunión y unidad en la interpretación de la palabra de Dios. Lo primero es lo primero y lo primero es Jesús. Todo lo demás vendrá por añadidura. Primero es el Señor, su justicia y su reino. Que el Señor os bendiga, hermanos.